Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Precioso Jesús, te amo yo a ti. Porque tú me amaste en la cruz una vez más, precioso Jesús, precioso Jesús, te amo yo a ti, porque cruz. Tus manos divinas, tus manos divinas y tus santos pies fueron traspasados por darme salud. Y a través de tu cuerpo herido, sí, Señor, entrégale a Cristo, entrégale a Cristo y ríndele a Él. Aleluya, tus fuerzas, tu vida entero tu ser y tendrás de la salvación. Una vez más, entrégale a Cristo. Entrégale a Cristo y ríndele a Él.
tus fuerzas, tu vida, entero tu ser. Y tendrás la experiencia gloriosa. Con sus manos arriba, mi anhelo es servirte. Mi anhelo es servirte y seguirte fiel. Guiar a las almas, a los santos pies del divino Maestro que un día mi anhelo es servirte. Mi anhelo es servirte y seguirte fiel. Guiar a las almas, a los santos pies del divino Maestro que un día moradas eternas, moradas eternas, espero habitar. Aleluya. En la ciudad santa, con Cristo Jesús. Y alabarle. Aleluya. Moradas eternas. Moradas eternas. Espero habitar. Sí, en la ciudad santa. Con Cristo Jesús. Y alabarle con gozo perfecto por la eternidad. Entrégale a Cristo y ríndele a Él. Entrégale a Cristo y ríndele a Él esta mañana, hermano. Tus fuerzas, tu vida. Oh, sí, entero tu ser. Aleluya. Y tendrás la experiencia gloriosa de la salvación.
Entrégale a Cristo. Entrégale a Cristo y ríndele a Él. Aleluya. Entero tu ser y tendrás la experiencia gloriosa. Con sus manos arriba, mi anhelo es servirte. Mi anhelo. Y seguirte fiel. Oh, sí, Señor. Guía a las almas, a los santos pies del divino Maestro. Moradas eternas. Moradas eternas. Espero habitar. Sí, en la ciudad santa. Con Cristo Jesús y alabarle con gozo perfecto. Dígalo una vez más, moradas eternas. Moradas eternas. Con Cristo Jesús. Y alabarle con gozo perfecto por la eternidad. Digámoslo una vez más, moradas eternas. Moradas eternas. Espero habitar. Con Cristo Jesús y alabarle con gozo perfecto por la eternidad. Por la eternidad. Por la eternidad. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, hermano.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Mi nombre es Dani Mejía. Yo soy hija del hermano Isaías Mejía, siervo de esta iglesia. Yo me congrego en la Tabernáculo Ebenezer, con el hermano Osvaldo Tona. En estos momentos, pues vengo a darle un testimonio de cómo el Señor ha hecho su obra en mí y de cómo Él me rescató de la vida en que llevaba. Yo crecí en un hogar cristiano con mis padres, mi mamá Juana de Mejía. Bueno, como mi mamá ya falleció hace ya un año y bueno, voy a darles el testimonio de cómo el Señor me consiguió, porque yo no lo buscaba. El Señor siempre anda pendiente de que uno lo consiga y uno no lo ve simplemente por las atracciones del mundo, por lo que lo llama del mundo, pues entonces uno está pendiente de lo que a uno le gusta, pues de lo que esta carne quiere. Y bueno, yo soy hija de mis padres, ellos concibieron pues 8 hijos, de los cuales los 2 últimos eran enfermos, tenían una anemia drepanocítica. Mi hermana, la más pequeña, ella siempre estaba enferma y, o sea, le daban unas crisis y por lo cual pues había que hospitalizarla en el Seguro Pastor Oropesa o en el Hospital Central. Una de esas idas a esos centros, pues mi hermana estaba muy delicada de salud, le dio una crisis y mi hermana Rebeca pues estaba mal. Ella la metieron en cuidados intensivos de lo delicada que estaba y allí no dejan que se quede nadie. Y bueno, a mí me tocaba esa noche, ese día me tocaba quedarme con ella y yo estaba angustiada, estaba desesperada porque mi hermana estaba mal y estaba muy delicada. Y bueno, estaba en cuidados intensivos, la tenían monitoreada y yo quería colarme hasta donde ella estaba y no me dejaban los médicos, hasta que un descuido de unas enfermeras y unos médicos pues me metí al cuarto y allí llegué y me senté en el piso y me escondí, me puse acurrucadita para que no me vieran y bueno, ahí comenzó el Señor a inquietarme. Bueno, ya durante mucho tiempo ya tenía esa inquietud, porque ya conocía el temor de Dios, porque eso fue lo que nos inculcaron nuestros padres, de que tuviéramos el temor de Dios y cómo eran las cosas. Bueno, desde pequeña asistíamos al tabernáculo, nos llevaban jovencitas, pues nos apartamos cada quien por su camino, atrás del mundo. Y bueno, estando allí en el piso, comencé a clamarle a Dios. Habían muchas voces, los médicos, las enfermeras y yo escondida ahí. Y entonces allí empecé a clamarle y decía, Señor, hazme invisible, que los médicos no me vean, pero yo quiero estar aquí, en el desenlace de qué pasa con mi hermana, pues, y yo estoy clamándote a ti, yo sé que tú la vas a sanar. Y bueno, ahí estaba yo orando y entonces en un momento dado se empezaron a pitar las alarmas de los equipos que tenían conectada a mi hermana. Y yo me alarmo, me enervio, desesperada, yo me meto debajo de la cama del hospital de mi hermana y me meto allí
y allí empiezo a llorar y a clamarle al Señor de que le diera la vida a mi hermana y que yo le iba a entregar mi vida a él porque él le iba a regresar la vida a ella. Y así yo lo hice, clamé, lloré y hablé con el Señor que yo le iba a dar mi vida a él porque él le iba a dar la vida a mi hermana. Bueno, clamando ahí debajo de la cama, yo veía que los médicos, le veía los puros pies y veía que los médicos estaban allí con ella. Hubo un momento de tranquilidad, los médicos se fueron uno a uno porque eran como 5 que vinieron. Y ellos no me veían que estaba ahí. Yo le pedí al Señor que me hiciera invisible, que no me vieran que yo estaba allí, porque si no me iban a sacar ahí en cuidados intensivos, pues no aceptan a nadie. Y yo estaba allí debajo de esa cama del hospital. Ahí recibí al Señor, le entregué mi vida al Señor, lloré y le dije, Señor, te entrego mi vida a cambio de la de mi hermana. Bueno, el Señor hizo su obra en mi hermana y la sanó. Como a las 6 de la mañana me salgo yo, eran como las 5, salgo yo del un descuido de las enfermeras otra vez y trato de salirme, salgo hacia afuera y ya mi hermana estaba muy bien. Ya los médicos ya se habían ido y yo salí. Cuando salgo, mi mamá estaba afuera y me dice, ¿cómo está Rebeca? Me dice, yo le digo, está muy bien y para la gloria del Señor, yo también. Y salí muy serena y salí hacia la calle. Y venía mi hermana y me dice, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a la casa y luego regreso. Cuando regreso en falda. Y ella me dice, ¿y por qué te vienes en falda? ¿No ves que te vas a quedar en el hospital? ¿Por qué vas a venirte en falda? Yo le digo, bueno, así es como de ahora en adelante me van a ver en falda, porque yo le entregué mi vida al Señor. Ay, no te creo, me dice mi hermana. Pues sí, así es como me van a ver, porque yo le entregué mi vida al Señor. Eso fue un día martes, un 7 de mayo del 2018. Yo le entregué mi vida al Señor. Y luego, bueno, pasaron muchas cosas en mi vida de que prueba que el Señor pues visto su mano, como Él a través de tantos vasos pues he visto la gloria del Señor. Mi hermana sanó, lo de mi padre tuvo un infarto y bueno, clamándole al Señor, Él recibió sanidad completamente de un infarto y le dieron 2 infartos en el año pasado y él fue sano de eso para la gloria del Señor, y muchos otros casos en mi vida, que hasta la salud de mis hijos, y así hemos tenido hemos visto la gloria del Señor como se ha manifestado en cada uno de nosotros. Y le damos la gloria al Señor de todo lo que ha hecho en nosotros. Y bueno, la invitación se la hago, pues, que busquen de Dios, que le den cuando Él toque, pues, abran y que no le teman por el que dirán, porque si uno se pone a ver lo que dice el mundo no les ofrece nada bueno, y es mejor aceptar lo que Dios dice y no estar pendiente de las cosas del mundo, porque nada nos ofrece. Bueno, la gloria y la honra sean para el Señor. Dios me les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje El reposo de un cristiano, parte 2. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá, desde el Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, que de tarde a tarde están allí pendientes a la sintonía de Dios para oír y ser llenos, ser edificados a través de la palabra, le damos la bienvenida en esta tarde, porque es un privilegio nuevamente que Dios nos concede por su gracia y misericordia de estar parado aquí llevando su santa y bendita palabra. Así que en esta hora los bendecimos en el nombre de Jesucristo, y que Dios sea el encargado
el Espíritu Santo de revelarle y darle a conocer cada uno de los misterios, cada una de las palabras que ha de salir de nuestros labios para que usted pueda tomarla y recibirla con gozo y en su corazón. Sabemos que Dios es el que revela la palabra. Nosotros solamente somos instrumentos de sus manos para hablar lo que Dios ponga en nuestros labios y hablarla allí a cada uno de ustedes. Solamente Dios es el que tiene que entonces dársela a conocer, pero también tiene que haber algo de parte suya, tener interés de recibirla y aceptarla como su palabra, como la verdad que Dios ya ha dicho. Pero si usted es incrédulo, si usted dice, no, eso no puede ser, eso yo no lo creo, no va a ser para usted, porque Dios, el que dice que en su palabra, que el que esté falto de sabiduría, demándesela a Dios, que Él la dará sin reproche, o sea, la dará más abundantemente de lo que le pide. Entonces, tenemos que tener un interés para ver y entender cada una de las frases que Dios tiene para darnos a conocer su bendita y santa palabra. Entonces, el revelador es Él, el Espíritu Santo. El Señor dijo, yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre, o sea, se lo revele. Por eso, allá en Mateo, allí en capítulo 11, Él dijo que nadie conoció al Padre sino el Hijo, y nadie conoció al Hijo sino el Padre. Entonces, allí están dos personajes, o vamos a decir dos personajes siendo el mismo, o sea, el mismo personaje, pero con diferentes oficios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Son tres oficios en uno. Entonces, Él dijo, yo no hago nada sin que el Padre lo muestre, porque el Padre, el Espíritu Santo, estaba morando en el Señor Jesús como tabernáculo. Por eso, nadie conoció al Hijo sino el Padre, y nadie conoció el Padre sino el Hijo. Y a este quien lo quisiera revelar. Entonces, el que revela es Él, la palabra. Por lo tanto, somos nosotros que tenemos entonces interés. Señor, revélame. Señor, dame a conocer tu palabra. Porque es necesario que nosotros, cuando nos lleguemos a Dios, tenemos que entonces creer que Él es Dios y que Él es galardonador de lo que le busca. Por eso el interés es suyo, amado hermano, amigo, que me oyes en esta preciosa y hermosa tarde. Que por su gracia nos ha tocado entonces estar aquí nuevamente para traer esa palabra de vida, esa palabra de edificación, esa palabra de fe para su vida. Porque la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Así que les invito, amados hermanos, amigos, en esta hora, que abran su Biblia en Marcos capítulo 2. Vamos a leerla del versículo 23 hasta el 27, para que así entonces veamos entonces el desarrollo y la continuidad del tema que hemos presentado de la semana pasada, el cual lo hemos titulado El reposo del cristiano. Entonces, ¿hay un reposo? Sí, pero vamos a ver cuál es ese reposo, para que usted pueda llegar a entender el que no ha escudriñado la Escritura, que no conoce la palabra de Dios. Entonces, puede entender que ese reposo solamente Dios lo da al ser humano, y el cual es en su palabra, el Espíritu Santo. Pero vamos entonces a darle la continuidad del desarrollo de la palabra. Y abran conmigo entonces Marcos capítulo 2, del versículo 23, y leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: he aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y él le dijo, Jesús: ¿nunca leíste que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, y él y con los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo pontífice, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio
a los que con él estaban. También les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que le invito entonces a orar para poner entonces el servicio en las manos de nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, autor de la vida y de la muerte, creador de los cielos y la tierra, Señor, estamos aquí nuevamente por tu gracia y por tu gran amor para con nosotros. Oh Dios eterno, te pedimos a esta hora guianza por tu Espíritu Santo, sabiduría de lo alto, Padre Santo, para que sea usted, Señor, abriendo, Señor, las Escrituras, Señor, poniendo la palabra sabia oportuna en nuestros labios, para hablarla así con confianza, Señor. Aquella audiencia, Señor, que está invisible, Señor, allá atrás, afuera, Padre eterno, a través de estas cámaras, Padre eterno. Oh, te rogamos, Señor, tus bendiciones, Señor, para cada uno de ellos, Señor. Que ellos puedan entender, Señor, puedan recibirla, Señor, en sus corazones y atesorarla allí, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda revelárseles, Señor, a sus vidas, Padre eterno, para que ellos puedan entender el propósito que usted puso aquí al hombre sobre la tierra, Padre eterno. Oh Dios, sabemos, Señor, que usted, Padre eterno, le plació poner, Señor, al hombre aquí como un Dios, ponerlo aquí, Señor, enseñorearse de todas las cosas, ponerlo, Señor, como representante suyo aquí sobre la tierra, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, ayuda, Señor, a cada uno de las vidas, Señor, que por primera vez han de oír, Señor, estas palabras, Señor, y ver, Señor, el desarrollo de ellas, Padre eterno, que usted pueda revelársele, Señor Jesús, y decirle, expresarle el cuánto amor dio usted, Señor, allá en la cruz por cada uno de nosotros, Señor, para poder, Señor, expresarle, Señor Jesús, a cada uno de ellos el amor infinito que solamente ese Dios grande y poderoso pudo dar, Señor Jesús. Dar su vida por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros errores. Oh Dios de la gloria, revélesele, Señor, a cada uno de ellos en el nombre del Señor Jesucristo, y que ellos le puedan buscar, Señor Jesús, que ellos puedan servir, Padre eterno, para que ellos puedan entender, Señor, que usted quiere es que ellos sean representantes, igual que cada uno del pueblo que usted ha llamado, o que usted ha predestinado, Señor, desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que hay una iglesia, Señor, que ha de llevar, Señor, a la perfección, una iglesia que ha de ser la que ha de juzgar al mundo, Padre eterno, aquí sobre la tierra, Padre eterno. Dios eterno, mientras ese día llega, que es el día de tu venida, a acabar, Señor, exterminar este mundo, Padre Santo, por causa del pecado. Oh, Padre eterno, ayuda a tu pueblo, Señor Jesús, para que ellos puedan entrar, Señor, y aparejar su vida, Señor. Estar listos, Señor Jesús, cuando usted ha de venir, Padre eterno, por su pueblo. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le pido, Señor Jesús, por cada necesidad, Señor, que está en medio de la gente, Señor, que están allí oyendo, cantando la palabra, Señor Jesús. Tenga misericordia de ellos, Padre eterno. Oh, Padre eterno, su revelación llegue a ellos, Padre eterno, con fe, que ellos puedan poner la confianza en usted y ellos puedan recibir, Señor, lo que tenga allí en su corazón, de acuerdo a su voluntad agradable y perfecta. En el nombre del Señor Jesucristo, le pongo cada alma, Señor, en su mano, Padre eterno. Sea usted el encargado, Señor, de revelarle y enseñarle sus caminos. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pido. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Santo es su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hemos hablado, amados hermanos, de lo que es el reposo del Señor. Y vemos aquí en la escritura que hemos leído que la Biblia habla de un reposo, la Biblia habla de un descanso, el cual Dios fue el que constituyó. Y vemos que cuando el Señor Jesús estaba aquí sobre la tierra con sus discípulos, el cual a los fariseos lo criticaban, se burlaban y no podían entender lo que el Señor Jesús hacía con sus discípulos, porque no había revelación para ellos, no le había sido revelado la palabra, no sabían ni entendían el propósito de Dios y no sabían quién era el que estaba allí sobre la tierra, que era el Verbo hecho carne, el cual Dios había prometido que vendría
pero para ellos había un velo sobre su rostro y no podían entender. Claro está que ellos estaban regidos por la ley. Ellos cumplían la ley que el cual Dios había decretado de antemano en la antigüedad, que había un reposo, el cual se lo había dado para el hombre. Por eso el Señor dijo allí que Dios no había hecho el reposo por el hombre por causa del reposo, sino el reposo por causa del hombre, porque Dios sabía que el hombre necesitaba un reposo, necesitaba un descanso, porque puro laborar, puro hacer obra, no, necesitaba un descanso para su cuerpo. ¿Por qué causa? Porque Él conoce las debilidades, conoce las fallas, las faltas del hombre, y Él le iba a dar un reposo para que descansara. Y ese día de reposo era para que lo dedicara también al Señor y le sirvieran, lo alabaran y lo glorificaran su nombre. Pero la gente tomaban, los religiosos de aquel día, que cuando el Señor Jesús estuvo sobre la tierra, ellos no podían entender que ese reposo estaba ya no abolido, como piensan muchos que la ley fue abolida, no, sino que fue engrandecido aún más. Porque el Señor dijo allí mismo que aún el Hijo del Hombre era Señor del sábado. O sea, en otras palabras, decía, yo soy el reposo. Yo soy el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Venía a mí todos los que tienen trabajo y cargado, que yo los haré descansar, dijo el Señor. O sea, el reposo era Él. Pero los religiosos de su día, que estaban cumpliendo la ley, porque ellos llegaban a la ley, llevaban a la ley como correcto, como tenía que ser, la cumpliendo el sábado, pero no podían entender que el que estaba allí era el autor de la ley, el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, amados hermanos, la gente, a veces los misterios, las cosas que el Señor tiene para el pueblo, solamente aquel hombre espiritual la puede captar. Pero el hombre carnal jamás va a poder entender lo que son los secretos y los misterios del Señor. ¿Por qué hace las cosas? No las pueden entender. Ahora, Dios en su gracia y misericordia llamó a los discípulos y les enseñó y les iba instruyendo quién era Él y dándose a conocer cada día más a cada uno de ellos. Y ellos entendían claramente que ellos andaban con nada más y nada menos que con el Hijo de Dios. Ahora, muchos no entendían tampoco, pero seguían allí en ese caminar con el Señor Jesús. Y entonces, cuando llegó el momento que los discípulos fueron caminando y fueron allí, entraron tenían hambre, y empezaron a coger espigas y comérselas, los fariseos viéndolo empezaron a criticar y decirle, ¿por qué estos arrancan espigas y se las comen el día sábado, que no es ilícito para ellos? O sea, es prohibido porque es el reposo, es el día de descanso, es el ayuno que Dios nos dio para de reposar, porque estaban chocando hasta con eso, porque primero el día de reposo era reposar, descansar, segundo que era ayunar y no hacer ninguna obra en absoluto. Allí estaban ellos violando el día sábado porque estaban arrancando, que es trabajo, y estaban comiendo, que era romper el ayuno. Entonces no estaban haciendo la ley, no estaban cumpliendo la ley supuestamente para aquellos que andaban con Jesús. Y entonces le dijeron a Jesús, ¿por qué los discípulos hacen esto? Si es ilícito para ellos hacerlo. Entonces el Señor en otra escritura le dice que ¿quiénes están de luto? Si el esposo está con ellos, no puede estar de luto los discípulos. Ahora, ellos ayunarán cuando el esposo se vaya, dice. Después que el esposo se vaya, ellos van a ayunar. Pero ahora ellos están de fiesta, pues andan con el esposo, el cual era el mismo Dios andando con ellos. Entonces, vemos allí que el ayuno viene un símbolo de, podemos decir, de luto. Algo, cuando usted ayuna es porque tiene un propósito para ayunar. Tiene algo que pedirle al Señor, demandarle al Señor, y porque tiene una necesidad. Y entonces ayuna es símbolo de luto, de dolor, de aflicción. ¿Ve?
Pero entonces ellos, ¿cómo iban a estar ayunando si andaba con el Rey de Reyes y Señor de Señores allí sobre la tierra caminando? No era necesario estar de luto o estar ayunando, porque estaban con el dador del reposo, el dador de la vida. O sea, el Señor Jesús les dijo claramente entonces a los discípulos o a los fariseos que no oíste lo que hizo David en el versículo 25. Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y siendo Abiatar sumo pontífice, comió los panes y de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Ahora él estaba diciendo, yo soy el sábado, yo soy el descanso, yo soy el reposo. Pero ellos no podían entender aquello. Ellos estaban fijos en la ley, estaban pegados en la ley que había sido constituida por el mismo Dios. Ellos no estaban violando la ley, estaban haciendo algo correcto, estaban peleando por la ley, porque la ley decía y ellos estaban haciéndola y diciéndole al Señor Jesús, pero no pueden entender que el dador de la ley estaba allí delante de ellos. Dios había constituido el reposo, sí, correctamente. Cuando Dios hizo el cielo y la tierra, Él reposó, pero al hombre le había dado eternidad. Él no tenía reposo el hombre porque estaba en la eternidad. No había día, mes, ni noche, nadie, o sea, no había ni día, ni año. No había contabilidad de años, ni de día. ¿Por qué? Porque era eternidad cuando Dios hizo al hombre. Pero después que cayó en el pecado, allí entonces el hombre se sumergió completamente todos los que nacieron de Adán hasta ahorita, nacieron en pecado. Y allí entonces se multiplicó la vida en la tierra, o el pecado en la tierra se multiplicó tan grandemente que Dios vio eso que era una inmundicia, estaba podrido todo. ¿Por qué causa? Porque ellos caminaron entonces sin ley en todas esas generaciones, después de Adán hasta Noé. Toda esa generación caminó sin ley y allí se multiplicó el pecado tan grandemente que Dios dijo, esto no sirve ya para nada. Esto está podrido. Esto hay que acabarlo, dijo el Señor. Cuando me lo pongo bajo yo que la condición del hombre era continuamente los pensamientos hacer el mal. Y dijo entonces, raeré toda carne de la faz de la tierra. Ya no servía para nada todo porque ellos andaban sin ley, caminando sin ley. Andaban entonces, era a la ley del más fuerte, del más valiente, del más sagaz, el más astuto. Eso era lo que ellos caminaban allá y por eso hacían lo que querían y se multiplicó gran manera la maldad. Por lo tanto, Dios dijo, no, esto no sirve, esto lo voy a raer de la faz de la tierra. Y allí entonces, en un pajar, podemos decirlo, había una agujita, el cual era Noé, que al pegarle la luz, usted ve un pajar, busque una aguja en un pajar, no lo va a conseguir. O en otras palabras, si usted ve un grano de mostaza, lo tire en la arena de la mar, búsquelo y si lo va a conseguir. Para conseguirlo es imposible, pero Dios sí sabe dónde está ese granito de mostaza cuando cae en un puñado de arena. Allí estaba entonces Noé, como en una aguja en un pajar, pero al pegar la luz, esa agujita brilló, hizo luz y allí entonces Dios lo llamó. Y allí fue entonces, constituyó el arca y le dijo, hazla porque esto se va a acabar. Por lo tanto, vemos que ellos estaban sin ley. Pero ahora, ¿cuándo se hizo la ley? Después de Noé, se multiplicó el pueblo en la tierra nuevamente, la gente. Y allí entonces, después, cuando entró la generación ya, después de Abraham, Jacob, Isaac, vino el pueblo de Israel. Y allí entonces Dios le constituyó entonces la ley. Los 10 mandamientos que los puso Dios como un policía, como un alto allí al hombre para que viera su condición, el cual se encontraba sobre la tierra. Como para que no pasara lo mismo que pasó a aquella generación de Noé, que se
pudrió completamente en el pecado porque andaban sin ley. Pero aquí entonces Dios dijo, no, yo voy a hacerle una ley. Yo voy a ponerle entonces un alto a esto para que el hombre se identifique y sepa qué es malo y qué es bueno. Allí entonces Dios le constituyó la ley a través de Moisés, cuando le dio los 10 mandamientos. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y todas estas cosas que Dios le constituyó entre los 10 mandamientos. No te harás imágenes y todo, y guardarás el sábado, día de reposo, un reposo allí también, que era el día sábado. El primer día de la semana es domingo, pero el último es sábado, y ese va a ser el último día que iban a reposar. Reposo para Jehová. ¿Ven? Entonces era servirle entonces en ese día al Señor con ayuno, y el hombre iba a cesar de su trabajo, iba a cesar de su obra que iba a hacer allí. Aún los animales iban a cesar allí sus trabajos, sus labores, iban a descansar también igualmente. Había un reposo para el hombre que Dios constituyó por causa de la debilidad, por causa de su trabajo. El hombre tenía que Dios darle entonces ese reposo, pero era un día que iba a dárselo. Allí entonces vemos claramente que Dios, en su amor para con el hombre, le busca la forma, la manera, cómo ayudarlo, cómo guiarlo, cómo hacerlo sentirse cómodo, pero el hombre a veces desprecia la guianza de Dios. Allí entonces el hombre con ese reposo descansaba, y descansaba también sus animales, descansaba de las obras, y aún la misma tierra, cuando él dijo que la tierra tenía que sembrarla 6 años, y al 7º año que le diera reposo, un año de libre. Pero ¿qué vemos hoy en día? ¿Quién deja descansar la tierra hoy en día cuando no cesan de sembrarla, no cesan de cultivarla? Y entonces los elementos de la tierra, las vitaminas, no se multiplican, o sea, no se vuelven a hacer. Y por eso es que vemos tanta en la siembra de las papas, lo que se cosecha, no tiene las vitaminas adecuadas. Si le salen una torcida, sale una quizás hasta gusanosa, porque podrida, porque no tienen la vitamina, porque no dejan descansar, no dejan reposar a la tierra. Pero era un decreto de Dios, pero ya el hombre ha tomado el control de la tierra y entonces se está destruyendo por sí mismo a causa de lo que violan la ley de Dios. Y es lo que podemos decirle. Ahora, podemos entonces entender que el reposo para el hombre no era un día, así como hoy en día, como era ya en la antigüedad, que era un día. Ahora sabemos que por gracia y misericordia, que ahora el reposo es perennemente, es eterno, cuando Dios llega al corazón del hombre. Aquí después de la gracia, o después de la ley llegó la gracia y llegó el reposo, que es el Espíritu Santo, viniendo al corazón del hombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, ese reposo solamente lo trae el Espíritu Santo. Ese reposo siempre lo da cuando el hombre clama, gime a Dios y pide esa llenura del Espíritu Santo. Dios entonces ahí actúa, siempre y cuando el hombre esté alineado con Dios, siempre y cuando busque la presencia de Dios. Es el refrigerio para el hombre cansado, es el reposo. Ese es el reposo que Dios da. El refrigerio para el hombre cansado es el bálsamo para el hombre debilitado. Es la paz para el alma sedienta del hombre. El hombre, por su afán en este mundo, sin conocimiento de Dios, tiene una sed, porque Dios lo hizo de esa manera, que tenga sed de su corazón, sed por algo. Pero el hombre, como no sabe saciar la sed que Dios puso en su corazón, entonces busca saciarse con las cosas del mundo, la bebida, el alcohol, la droga, la prostitución y todas estas cosas, todo lo que el mundo le muestra para tratar de llenar ese vacío en su corazón, pero no será lleno hasta que Dios llegue a ese lugar. Dios, en su gracia y misericordia, le muestra entonces la verdad al hombre, que Él es el reposo, pero
cuando el hombre llega a entender que el reposo es entonces, ahí entonces cesa todas esas obras malas que el hombre había hecho tratando de buscar ese reposo, tratando de llenar esa sed en su corazón. Allí entonces se le calma cuando Dios se le muestra, se le revela y le dice: yo soy el que te va a saciar el alma de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso ya en la antigüedad, cuando el Josué, la Biblia dice allí en Hebreos 4:8, que si Josué le hubiese dado reposo, la Biblia no hablaría de otro reposo, pero quedaba un reposo aún todavía para el pueblo de Dios. Era ese reposo del Espíritu Santo, porque Dios le dio a Moisés, a Josué, que repartiera la tierra. Le dio la tierra prometida y él la repartió cuando se apoderó de ella, cuando sacó y aniquiló todos sus enemigos, los mató y allí se apoderó de la tierra prometida. Y allí les repartió esa tierra. Tuvieron un reposo, tuvieron un receso, un descanso de tantas luchas, tantas pruebas que tuvo ese pueblo de Israel. Y ahora estaban descansando en su pueblo, posicionado de aquella tierra que era que Dios, Josué le había dado a través de del caminar que habían tenido en el desierto. Pero ahora Dios hablaba de otro reposo, no ese reposo natural, sino el reposo del alma, el cual es el que va a saciar el alma del hombre. El hombre cansado del camino, de tanta maldad, tanto pecado que ha hecho, Dios entonces dice: yo soy tu reposo, yo soy tu descanso. Y entonces allí Dios constituyó entonces que él mismo iba a bajar, descender, venir en la forma del Espíritu Santo para dar entonces reposo al hombre, que él descanse de las obras malas y Dios también reposar de la suya. ¿Cuál? No las obras malas que Dios hizo, porque Dios no hizo obras malas, o sea, no es de pecado. Dios es santo 3 veces, pero Dios quiere reposar en el hombre para que el hombre se encargue de hacer las obras que Dios tiene determinado para él, obras buenas, porque sabemos que el que hace la obra mala es el maligno, el diablo, pero las obras perfectas, las obras de Dios buenas, vienen del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces Josué no dio aquel reposo porque no era para él, pero venía entonces el dador de la vida, el mismo Jesús, el Todopoderoso, para dar entonces reposo al ser humano, reposo al alma. Ahora, el hombre sin el reposo de Dios no tiene descanso, no tiene paz, y su vida es continuamente un desorden sin el reposo de Dios, porque sabemos que hay uno que también busca reposo, el cual es el mismo Satanás, y él es el autor del desorden. Ahora, cuando usted ve estas dos partes, un hombre desordenado, una mujer desordenada en su vida, que su vida es un desastre completamente, hay quien está allí poseyendo aquel cuerpo, quien está allí reposando en aquella vida, es el autor del mal, el cual es Satanás. Sabemos que en este mundo hay dos fuerzas peleando, el bien y el mal. Como hay un cielo, hay un infierno. Como hay un Dios, hay un diablo. ¿Ve usted? Como está el mal, pero también está el bien. Entonces, hay dos fuerzas peleando en este mundo, el cual usted va a ver los frutos de la persona. Usted va a ver cómo se comporta la persona y usted ve las obras que hace. Si es desordenado, si es maldiciente, si todo es contienda. Entonces, allí no hay una obra que es de Dios. Ve que es la obra de Satanás. Entonces, ¿quién mora en aquel cuerpo? ¿Quién mora en aquella vida? Es Satanás y no Dios. Cuando usted ve esas obras perversas y malas que puede hacer la persona. Por lo tanto, él también busca reposo. Sabemos que por la Biblia nos dice claramente que entonces que el autor de la vida, del reposo, se llama Dios, el Espíritu Santo. Pero el autor del pecado, el autor del desorden y del mal, se llama Satanás. Ahora, estamos entonces también viendo esta parte que el diablo también imita las cosas del Señor y él quiere también reposar
Él quiere también buscar su reposo en las personas. Y el que se le preste para Él reposar allí, entonces van a haber esas obras malas, malignas, que solamente el diablo se identifica con ellas. Ahora, si vemos allí en la escritura, Mateo 12:43, allí nos da un gran ejemplo. La Biblia dice, cuando el Señor habló de esa parábola, dice que cuando el espíritu malo sale, es echado fuera del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. ¿Ves? Buscando reposo, o sea, buscando otros cuerpos, a ver dónde se mete aquel espíritu malo que fue echado de una persona. Sale y buscando reposo. ¿Cuándo sale aquel espíritu malo? Cuando aquella persona quiere tratar de cesar o quiere cesar, deshacerse de sus obras malas, del aguardiente, del licor, de los vicios, del placer del mundo, y se arrepiente de sus pecados, ese espíritu que estaba malo en él es echado fuera. Entonces aquel espíritu busca entonces lugar, reposo en cualquier otra parte, pero no lo halla. Entonces dice, me volveré a la casa de donde salí. O sea, él reclama aquella casa como propiedad de él. Dice, me volveré a la casa. Y cuando llega a la casa, a la persona de donde fue echado, dice, la encuentra allí barridita, limpia y allí adornadita. Dice, uy, esta casa está bonita. Es lo que piensa el Espíritu Santo, el espíritu malo el que fue echado de allí. Dice entonces, le encuentra barridita y limpiecita y dice, ay, volveré otra vez aquí a mi casa. Y dice que va y busca 7 espíritus peores que él, más malos todavía, y van y hacen fuerza para entrar a aquella casa. Ahora, aquella casa, como está adornadita, barriguita, si el hombre que está allí en la casa, si es el hombre fuerte, cuál es la fe en Dios, que si no está allí para que puede dejar entrar aquellos espíritus, entonces las obras de aquella persona es peores que las postreras. O sea, las obras que hacía antes ahora son peores todavía. Cuando aquellos espíritus entran otra vez en la casa, si lo dejan entrar, pues lo dejan entrar en aquella casa y va a ser entonces peores las obras. Por eso vemos en el mundo que estamos viviendo, este mundo que está plagado de espíritus malos, está plagado y haciendo desastre, lo malo a diestra y a siniestra. Vemos que hay personas que han confesado al Señor y han caminado en el Señor, pero de repente usted lo ve tirado en la cuneta, lo ve tirado en una calle o en una acera borracho, drogado, y vemos que han caído, han sucumbido ante los propósitos y las insinuaciones del diablo, del espíritu malo que había salido de él, y ahora, pero como tiene 7 más y ahora son 8, ahora entonces las obras son peores. Entonces la gente es una afrenta para el Señor, porque la gente lo ven, bueno, ¿y qué le pasó a esta mujer? Pues, ¿qué le pasó a este hombre? Y que era profesando cristianismo, iba a la iglesia y se portaba muy bien, está tan bueno que iba, y ahora como está tirado allí, borracho, sumergido, una mujer en la prostitución, una mujer vistiéndose mal y señalando las carnes en las calles y todas estas cosas. Entonces vemos entonces que es una afrenta para el Señor, y que cristiano, dicen estilo burlista, y que cristiano, y que cristiana, y mira cómo la condición en la cual anda. Entonces ahí vemos entonces que es una afrenta para la palabra, una afrenta para el Señor, cuando esa persona se deja entonces seducir por las pretensiones del diablo, de los espíritus malos, y caen entonces en la tentación nuevamente, y allí entonces sucumben y hacen entonces el mal peor que lo hacía antes de llegar a los pies del Señor. Pero Dios tenga misericordia para aquellas vidas, aquellos hermanos que quizás han tropezado, han caído, pero levántese en el nombre de Jesucristo usted y vuelva otra vez a caminar para que Dios lo vuelva a establecer. Y acuérdese que Dios a veces permite las cosas con un propósito, quizás para que usted madure, para que usted tenga interés y sepa que hay un Dios poderoso que lo puede levantar del fango, del pichaque al cual usted ha caído. Usted no desmaye, porque Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira
y grande en misericordia, es lo que dice su palabra. Usted no se imagina cuán amor tiene Dios por los seres humanos, cuán amor tiene Dios por sus hijos, que los anda vigilando, atalayándolos continuamente. Pero el diablo es sagaz, el diablo es astuto, el diablo también quiere entonces pervertir la obra de Dios y quiere entonces hacerlo caer o tropezar como de lugar. Por eso es muy importante que ese hombre fuerte, el cual es el reposo de Dios, el Espíritu Santo, esté allí cuando usted se arrepintió de sus pecados. Asegúrese que Dios está allí guardando esa casa, guardando esa habitación, guardando ese templo, que ahora no es morada de ningún demonio, sino es morada para el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso ese es el reposo que Dios ofrece para el hombre y para la mujer. Vemos allí que esos espíritus, ellos no ocupan puestos, porque dice, fue uno que echó fuera, que salió, fue echado fuera, lo echaron como un perro, sal de aquí, demonio, de esta vida tranquila. Fue echado fuera, pero él no se queda quieto, sino que él dice, no, yo voy a volver a mi casa, pues no consigo reposo. El hombre, si no le da lugar al espíritu malo, el espíritu malo no puede hacer nada en él. Satanás no puede hacer nada en el hombre si no le da lugar. Si usted no se presta como templo, como receptáculo para el demonio, él no puede hacer nada porque es indefenso, porque es un espíritu. Pero cuando usted le da lugar, allí entonces él sí puede obrar, porque va a controlar su mente, va a controlar su cuerpo, va a controlar su corazón y lo va a llevar a hacer lo malo, porque eso es lo que el espíritu malo hace en el hombre, llevarlo a hacer obras malas. Por lo tanto, no le dé lugar a Satanás, déle lugar al Espíritu Santo, que es el reposo que Dios ofrece para su vida. Y como le dije, ellos no ocupan puestos, porque este espíritu malo fue echado fuera, pero allí entonces va y busca 7 más y ahora son 8. Entonces, las obras que hacía aquel hombre o aquella mujer postrera son peor que las primeras. Entonces, vemos que al no ocupar puesto, vemos también la escritura. En Marcos 5 nos da también una clave allí. Cuando Jesús pasa al lugar de aquella ciudad de Galara, y allí se encuentra con un endemoniado, el galadeno. Y allí cuando el galadeno ve que llega Jesús, le dice, Hijo del Altísimo, ve cómo lo identifica, Hijo del Altísimo, tan temprano vienes a atormentarnos. Entonces, ¿quién estaba hablando allí? Estamos hablando de los demonios a través de aquel hombre. Aquel hombre que dice la Biblia que estaba por los sepulcros, por los cementerios, estaba allí con cadena, lo amarraban con cadena, con grillo, y él se los desmenuzaba. Dice que con piedra sería él mismo. Se desmenuzaba las cadenas, o sea, no los retenía nada. ¿Por qué causa? Había una legión de demonios en ese hombre. La fuerza descomunal que tenía aquel hombre desquiciado, loco, porque había una legión de demonios en ellos. Porque cuando el Señor llega y le dice, Hijo del Altísimo, tan pronto vienes a atormentarnos. Y el Señor le dice, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. ¿Ves? Entonces veo que el corazón, los demonios ocupan ese lugar, ese cuerpo o ese espacio que Dios le da al hombre. Si lo ocupa los demonios, allí entonces van a apoderarse cuánto solamente Dios sabe los que tienen cada hombre. Unos tienen 1, pero no tienen 7. María Magdalena, Dios le quitó 7, pero a este hombre tenía 6.000 demonios, que una legión son 6.000. Podemos allí claramente que cuando el Señor le dice, bueno, sal fuera, le dice a los demonios, y los demonios le dicen, denos permiso para entrar en aquellos puercos. Habían un hato de puercos, al cual habían 2.000 puercos, y me dice, allí se metieron, el Señor le dio permiso, se metieron en esos puercos, y allí salieron esos puercos corriendo, y los tiró por un despeñadero a la mar, y allí se ahogaron todos esos puercos. Imagínense. Ahora, la locura que los demonios quieren reposar en las personas, quieren reposar aún en los animales,
porque ellos saben que andando en el aire no pueden hacer nada. Ellos son indefensos, por eso quieren buscar reposo. Entonces es la imitación de Satanás a la obra que Dios hizo perfecta, que es buscar reposo para Él como Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que usted le dé lugar, allí entonces usted sabrá qué está en usted. Esas dos fuerzas están en el mundo. Ahora, ¿a qué se rinde usted? ¿A las fuerzas del mal o a las fuerzas del bien? El cual el mismo Dios quiere entonces dominar su vida. Quiere ser entonces usted templo y morada del Señor. Es su decisión, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Solamente estamos poniendo la Biblia, los relatos que vemos aquí como enseñanza, como instrucción que Dios dejó para nosotros, para que sepamos cómo se mueve ese mundo espiritual allí afuera o en diferentes lugares, porque el diablo tiene control de todas estas partes del mundo, porque él es el príncipe del mundo, el príncipe del aire, así que él está en diferentes lugares, así que ojo pelado con él. Así que Dios hizo entonces al hombre como templo para él morar, pero ahora el hombre tiene que vigilar entonces de qué está siendo lleno. ¿Ve? Si está siendo lleno de Dios o está siendo lleno de demonio. Eso es entonces que tiene que tener el hombre discernimiento para captar, porque Dios nos dio como hombres y mujeres aquí sobre la tierra, como hijos, nos dio entonces un discernimiento para saber y conocer el bien y el mal. Nos dio entonces una conciencia que usted sabe cuando hizo el bien y sabe cuando hizo el mal. Nadie lo va a decir, la conciencia lo va a acusar, hiciste mal, y usted va a saber que hizo mal, y si usted tiene una pizca de Dios, usted inmediatamente va a corregir, usted va a hacer que esas correcciones para hacer que ese mal desaparezca, lo que usted había hecho, o corregir todo. Entonces, vemos que la Biblia entonces nos dice, amado hermano, allá en Mateo, que el reposo es el Espíritu Santo. O en Marco, en la escritura que leímos, que el reposo es el Espíritu Santo. Porque el Señor, cuando estuvo aquí en carne, Él dijo, yo soy el Señor aún del sábado. Por eso dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. O sea que es el reposo que Dios ofrece, es el reposo que Dios da al hombre en su corazón para que pueda reposar de sus obras. La Biblia en Mateo 5 dice claramente allí que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que llore, clame, gime por el Espíritu Santo, que venga ese reposo a su vida, ese reposo a su alma, porque el que dice, el que llama se abrirá, el que pide se le dará. ¿Ve? Entonces, allí entonces clamar, gemir, llorar por el Espíritu Santo, que es el reposo que Dios quiere darle al ser humano. Sea usted entonces tomando ese reposo en su corazón y puede descansar de esas obras malas o perversas que estaba haciendo anteriormente. Versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ellos serán llenos, ellos serán hartos. ¿De qué? Clamando y gimiendo por el Espíritu Santo, van a ser llenos de la justicia divina de Dios, el cual Dios le dará sin reproche lo que usted le esté pidiendo más abundantemente. ¿Ve? Entonces, Dios, su gran misericordia, nos da la alerta, nos da el consejo, nos da su palabra, el cual que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios nos da entonces el consejo
y nos da la alerta de qué queremos ser llenos. Si lleno con la presencia del Espíritu Santo o lleno de demonios. Entonces usted es el que escoge, porque para eso le dio Dios un libre albedrío para escoger el camino de Dios o el camino del mal. Vemos claramente que la Escritura nos enseña cada una de estas cosas para que seamos instruidos y no caigamos entonces en las garras de Satanás. Él es el autor del mal, porque Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero Dios dijo claramente, yo vino para deshacer las obras del diablo. Así que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, pero resistid, dijo el Señor, y de vosotros huirá. Así que es usted el que le va a cerrar las puertas a esos demonios para que no reposen allí en su vida, sino que dé la entrada al Espíritu Santo para que tenga usted el reposo que Dios tiene para usted. Así que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, serán llenos. Y Pablo y Pedro nos dijo claramente allí en su carta, el 1 de Pedro 1:2, dice que allí que deja toda inmundicia, deja toda detracción, todo engaño, y desead, dice, la leche como recién nacido, desead como recién nacido, como niño recién nacido, la leche espiritual que por la cual crezcáis en salud. Sabemos que en lo natural la leche materna es la que al niño le da entonces la fortaleza, lo inmuniza de cualquier enfermedad, porque ella es la que tiene la sustancia, las vitaminas adecuadas para que ese niño crezca naturalmente y sea fortalecido, para que no sea un niño raquítico, porque si usted no lo alimenta con la leche materna, sino la leche que es la natural, lata o de pote, que usted le pueda dar a ese niño no va a tener entonces la fuerza necesaria para cualquier espíritu, cualquier germen va a querer entonces perturbarlo o dañarlo, y va a crecer entonces raquítico, flaco. Pero cuando la madre lo sustenta con la leche materna, con la leche de su pecho, allí entonces ese niño crece con la fortaleza de vida que Dios ha determinado para ese niño. Y ese niño, él tiene un lenguaje, porque el niño no es que le va a hablarle, mamá, tengo hambre, cuando nacen pequeñitos, tengo hambre, deme del pecho. No, ellos no tienen su lenguaje, ellos lo que saben es llorar. Ellos lloran y gimen hasta que la madre no lo agarra y lo pone en su seno, allí en su pecho, y allí entonces lo sustenta. Y vemos claramente cuando eso, vemos la alegría en el rostro del niño, aquel niño cuando está chiquitico, que cuando está llorando y la madre lo coloca en su seno, allí se sacia, allí en su pecho, allí, y la sensación de alegría para que el niño es gozosa. Por eso él dice, clame, gime allí por la leche espiritual, dijo Pedro. Clame por ella, por la cual crezcáis en salud, y el cual es la palabra de Dios. Es el consejo que Dios nos da a través del apóstol Pedro, para que nosotros clamemos por esa leche espiritual, esa leche que lo va a dar crecimiento, el cual es el reposo del Espíritu Santo. Allí vemos eso en lo natural, que Dios pone allí en ese niño. Él no sabe pedir, pero al llorar, clamar, gemir, entonces allí la madre lo agarra, lo coloca y allí lo sustenta. Ahora, aquí tenemos natural que la madre nos sustenta con el pecho, pero ahora tenemos al gran Shaddai, al de los pechos que sustenta, el cual es el Todopoderoso, Elohim, el autoexistente, que usted clame, llore, gima delante de la presencia de Dios para ser saciado, ser lleno del Espíritu Santo. Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, serán llenos, serán copados
que se rebose ese Espíritu Santo porque están clamando. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es el consejo que Dios nos da para cada uno de nosotros como hombres y mujeres espirituales, como hijos de Dios, que Él nos ha entregado entonces su palabra. Él nos ha dicho que pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, llamad, que Él está allí presente. Solamente hay que entonces invocar el nombre del Señor y decirle: Señor, te necesito. Señor, necesito esto. Señor, dame más de tu Espíritu Santo. Señor, sáciame con tu palabra. Entonces, Dios está allí para saciar entonces y darle el reposo que Él tiene para su vida. Por eso Él le dijo a la gente allá entonces: el que tiene el esposo es la esposa, y ellos no necesitan entonces estar a ayunar. Ahora vendrá la hora cuando el esposo se irá y ahora ellos ayunarán. El Señor estaba hablándole que mientras estaba el Señor con ellos caminando aquí en la tierra, ellos estaban tranquilos porque tenían seguridad, porque estaban con el Hijo de Dios y ellos andaban como arropados con sus alas bajo la protección divina de el Espíritu Santo a través de Jesús, que estaba caminando con ellos sobre la tierra. Pero Él dijo: llegará la hora cuando el esposo se va y ellos entonces ayunarán. Y entonces tendrán entonces que estar de luto. Allí fue cuando el Señor lo crucificaron, se fue a la gloria y allí entonces ellos empezaron entonces ¿qué? A ayunar. Empezaron ¿qué? Allí a reunirse, a orar, porque necesitaban ¿qué? Ese reposo que viniera de lo alto, porque Él dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, sino que vendré en la forma del Espíritu Santo y estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo, ofreciéndole ¿qué? La seguridad del reposo que le iba a dar. Ese reposo que no iba a ser por un día, por una semana, por un mes, por un año, no, iba a ser perennemente hasta la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso es una bienaventuranza, amado hermano, que usted en esta hora sepa y entienda, llegue al conocimiento pleno y absoluto que el reposo es el mismo Dios. No es un día. La gente, quizás hay muchos hermanos que religiosos, que ellos creen que es un día que van a tener del reposo, y que el reposo es el día del sábado, perdón, el día sábado. Entonces déjeme decirle que el reposo de Dios es perenne. Él es el reposo que da alcanzado. Es el reposo que viene al alma sedienta. Es el reposo que viene al hombre que está en mal estado y Él quiere entonces libertarlo a la libertad gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos allí que es un clamor que usted tiene que tener entonces en su corazón, un deseo por ese reposo, obtenerlo, conseguirlo, que llegue a su vida para que pueda descansar. Ahí vemos el relato de allá, como aquella viuda que dice Lucas capítulo 18. Aquella viuda, dice el relato en Lucas 18, que aquella ciudad que era necesario, o es una parábola que dice el Señor, es que era necesario orar siempre y no desmayar. Y empieza a relatar allí de aquella viuda, sobre aquella viuda. Dice que aquella ciudad había un juez injusto que ni le temía a Dios ni le temía a los hombres. O sea, es un hombre rígido, un hombre fuerte, un hombre prepotente, un hombre vanaglorioso. Y era un juez que estaba en aquella ciudad. Pero también había una viuda que tenía una necesidad. La Biblia no dice qué necesidad era, pero ella tenía una necesidad, que aquel juez le hiciera justicia por la necesidad que ella tenía. Y ella iba a aquel juez y le decía: hazme justicia a mi adversario, hazme justicia a mi adversario. Y aquel juez no quiso hacerle justicia por poco tiempo. Allí entonces, pero viendo que aquella mujer era tan insistente pidiéndole justicia por su adversario, aquel juez dijo: no, para que esta mujer, esta viuda, no me sea molesta y no me colme la paciencia, dijo el juez, voy a hacerle justicia. Entonces Dios
El juez dijo eso dentro de sí. Y como Dios conociendo los corazones, el Señor dice, mirad lo que dice el juez injusto, que para que no le colme la paciencia y no le vaya a hacer, no le colme lo saque de las casillas, voy a hacerle justicia, dice el juez injusto a aquella viuda. Y el Señor dice, y Dios no hará justicia a sus escogidas, a sus escogidos, aunque clamen de día y de noche. ¿Ve? Entonces, el Señor, usted clama al Señor, usted llore al Señor, usted gima al Señor por ese reposo, por el Espíritu Santo, y Dios entonces está presto allí para hacerle justicia, para darle la petición de su corazón, siempre y cuando esté correctamente alineado con Dios y haciendo la voluntad de Dios. Dios está presto sus oídos, sus ojos atalayando, viendo a su pueblo, viendo a aquel hombre, aquella mujer, aquel corazón contrito y humillado que Él dice que Él no lo va a despreciar. Por lo tanto, aquella viuda se le llegaba a aquel juez injusto y de una vez decía, ame justicia, ame justicia, ame justicia de mi adversario. Y aquel juez era injusto, que no le temía a Dios, no tenía temor de Dios, ni le temía a ningún hombre porque era prepotente, pero tanto que fue que la gotica allí, la viuda, ame justicia, Dios, no, yo voy a hacerle justicia a esta viuda, voy a acabar con esto de una vez porque si sé que me colme la paciencia, dijo ella. Entonces, allí entonces Dios dice, si este juez es injusto y hizo justicia a esta viuda, y Dios no hará justicia a sus escogidos, a sus hijos que clamen día y noche por el reposo, por el Espíritu Santo. Ven, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor. Es Dios entonces dándole entonces la entrada, dándole la forma, cómo llegarnos a Él, dándonos, diciéndole, yo les doy lo que si usted me lo pide. ¿Cuánto nos da más el Espíritu Santo a aquellos que piden al Señor, a Dios? ¿Ve? Entonces, Dios está esperando es por nosotros. Dios está esperando por usted y por cada uno que se lleguen a Dios con ese corazón contrito y humillado para entonces darle las peticiones de su corazón. Así que hay que clamar, hay que gemir, hay que buscar de Dios para que así entonces ese reposo venga a su alma. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Si el Señor dijo, ya también dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si Él te pide un huevo, tú no le vas a dar una piedra. Si te pide un pan, no le vas a dar un escorpión. ¿Ve? Entonces, si ustedes saben darle buenos regalos, buenos premios a vuestros hijos, ¿cuánto más nos dará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo al que lo pidiere de Él? Entonces, allí está entonces Dios diciendo, yo estoy aquí, yo estoy presto para dártelo cuando tú lo quieras, cuando tú lo necesites, cuando tú lo exijas, clama y yo te lo voy a dar. Entonces, Dios quizás nos hace esperar un poco de tiempo, pero Él está allí oyendo. Quizás no nos va a dar de una vez los regalos, como le dije la semana pasada, que Dios no siempre, Señor, dame y Dios se lo da, aquí está. Señor, necesito esto, aquí está. Señor, necesito aquello, aquí está. No, a veces Dios nos hace esperar un poquito de tiempo las peticiones que nosotros le hemos demandado. ¿Por qué causa? Porque a veces Dios sabe que si nos las da de una vez a veces a una petición, Él nos puede dar de una vez así, pero si algunas veces no las da porque sabe que nos va a dañar, sabe que nos va a hacer daño si nos la da de una vez, sino que Él espera un poco de tiempo, nos hace esperar un poco de tiempo para entonces a veces probarnos y aquella paciencia que tiene nosotros, porque es una virtud que Dios tiene que forjar en cada uno de nosotros como hija e hijo de Dios. Una virtud que es esperar, paciencia. Esperó Abraham 25 años para obtener una promesa de parte de Dios, el cual fue Isaac, su hijo, el cual iba a poblar entonces el mundo. Con esa promesa que Dios, que tu simiente será como la estrella del cielo y como la arena de la mar. Era una promesa que le había dado Dios a Abraham, pero Abraham esperó y allí se esmeró en servirle al Señor y
decir, Señor, tú lo prometiste y tú lo vas a hacer, tú lo vas a cumplir. Así que él se esforzó, esperanza contra esperanza, con paciencia ya, esperando la promesa, porque sabía que él que le había prometido era fiel para cumplir. Así que si Dios ha prometido el Espíritu Santo para usted, si Dios ha prometido que lo va a llenar, lo va a saciar de su Espíritu Santo, usted entonces tiene que estar allí clamando, gimiendo por ese reposo que solamente Dios lo da al hombre para que sí sacie su sed. Sí, que el hombre está sumergido en el pecado, sumergido en el fango, buscando saciar su sed, pero hay una cosa que solamente Dios es el que da saciar esa sed. Él es la fuente de agua viva. Cuando el Señor se paró allá en el templo, en la última fiesta allá en Jerusalén, dice que era la fiesta del tabernáculo, dice que se levantó y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, ríos de agua viva correrán de su vientre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que él estaba entonces allí ofreciéndole gratuitamente el agua de la palabra, dándole esa río, esa fuente de agua viva que iba a brotar entonces para vida eterna a cada hombre y a cada mujer que estaba en ese momento. Ahora, él no lo hizo allá en la antigüedad solamente. Él está aquí hoy mismo, ese gran Shaddai, el de los pechos que sustenta, el Elohim, el autoexistente, está aquí en el día de hoy también igualmente para darte a ti esa sed de vida, ese descanso, ese reposo para que tú puedas entonces descansar, que puedas tener reposo de tus actos, el cual hacías antes que llegase al Señor y ahora tienes el reposo pleno y absoluto para toda la eternidad, el cual Dios es el sello eterno que coloca en el hombre, en el corazón y dice con teniendo este sello, conoce Dios los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que es el reposo de Dios para el alma cansada. Es el reposo de Dios para el hombre que está en el mundo tirado. Es el reposo de Dios para esa alma sedienta que Dios quiere entonces libertarlo a la libertad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que bienaventurados los que claman, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque entonces ellos serán saciados. Eso lo dice Mateo capítulo 5, versículo 6. Para que usted entonces llore, clame, gima, busque la presencia de Dios y ese reposo vendrá a su vida, para que así repose de sus obras y Él también quiere reposar, porque acuérdese que Él quiere buscar templos para Él también reposar. Sí, como dice allá, que el hombre reposa de sus obras como Él también reposa de la suya. Si allá reposó en la antigüedad, cuando en el principio, cuando hizo los cielos y la tierra, Él hizo todo en 6 días. Y al 7º día, Él dijo, ya voy a cesar de las obras, ya no trabajo más. Así que le dijo a Adán, encárgate, Adán, de la que yo hice. De la creación, encárgate tú, Adán. Yo voy a descansar, así que tú eres responsable por lo que hice. Enseñoréate de la tierra, subyúgala y trabájala, y tú eres el dueño. Tú eres el que vas entonces a ser el Dios de la tierra. Así puso entonces Dios a Adán, porque él se fue al descanso, fue a reposar. Pero vemos que el descanso fue interrumpido por causa de la maldad, por causa de la desobediencia, pero ahora Dios nuevamente, en su gran misericordia, en su gran bondad, ha prometido entonces ese reposo nuevamente para el hombre. Por eso Josué nunca le dio entonces el reposo al pueblo de Israel allá, porque
quedaba un reposo pendiente. Si no se los fuera dado, no hablaría de otro reposo, dice la Biblia, pero aún quedaba un reposo para el pueblo de Dios, que los que han entrado en este reposo descansa de sus obras, así como Dios de la suya. Así que Dios, en su gran misericordia, quiere buscar entonces templo, morada, casas para Él reposar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso Él dijo, si el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaré? Y dijo el Señor. Ahora, ¿cuál será el lugar de mi reposo? Entonces, era una pregunta. Ahora, cuando Él vio que la casa que iba a hacer, al mandar a su Hijo, Jesús aquí sobre la tierra, ahora dijo, me habéis preparado casa, reposo. Han aparejado lugar, el cual iba a morar entonces en el cuerpo del Señor Jesús como hijo aquí sobre la tierra. No es que Dios son tres, no, sino que tres manifestaciones en una, el cual el Espíritu Santo, el tabernáculo que era Jesús, y luego cuando lo crucificaran iba a venir como Espíritu Santo nuevamente a morar en corazones de hombres. Ya no iba a ser un hombre, sino ahora en el pueblo de Dios. Y Dios entonces está buscando entonces, como hizo Josué, que repartió la tierra allá por heredad, a la tierra que le prometió al pueblo de Israel, que se las iba a dar para ellos, para que una tierra que fluía leche y miel, y Dios se la dio a Josué para que se la pasara al pueblo. Allí reposaron entonces de sus actos, de sus guerras, pero aquí entonces nosotros vamos a reposar de nuestras obras a través de el reposo que Dios ha entregado, ha determinado para el ser humano, el cual es su Espíritu Santo. Así que sea usted entonces tomando la palabra, sea usted tomando el consejo de Dios y recibiendo y aceptando lo que Dios tiene para su vida, el cual es darle lugar a Dios, darle lugar a ese reposo que es su Espíritu Santo. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Señor Jesús, por tu gran amor y misericordia para con nosotros, Señor Jesús, por tus verdades, Señor, que están allí escritas para nuestra instrucción, Señor Jesús. Oh, Padre eterno, que esta palabra, Señor Jesús, haya hecho efecto, Señor, en los corazones, que haya hecho efecto, Señor, en los lugares, Señor, que ha sido transmitida, Señor Jesús, a través de estas ondas de internet, Padre eterno, para que las vidas, Señor Jesús, reciban, Señor Jesús, con gozo y alegría, Señor Jesús, esta palabra que ha sido dicha, Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo, Padre mío. Oh, Dios de la gloria, ayúdalo, Señor, a aquellos que no te han conocido, Señor, que te puedan conocer y puedan entender, Señor, el propósito por el cual usted los ha hecho, Señor, o los ha llevado aquí a esta tierra, Padre eterno. Oh, mi Señor Jesús, te pido por las vidas, Señor, que tengan necesidad, Señor, que tengan necesidad de provisiones, que tengan necesidad de sanidad, Padre eterno, que sea usted, Señor, glorificando su santo y precioso nombre, Señor Jesús. Usted el gran sanador, Padre eterno, por excelencia, Señor Jesús. Sea usted, Señor, extendiendo su mano y misericordia, Señor Jesús, por aquellas vidas que están clamando y gimiendo a usted, Padre eterno. Oh, Padre eterno, sea usted ayudándole en todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquellos que tengan clamor, Señor, en sus corazones, Señor, por ese reposo, Padre eterno, el cual usted ha determinado que lo dará al hombre, Señor Jesús. Oh, Dios eterno, aquellos que clamen, que giman, Señor, por justicia, Señor Jesús, que tengan hambre de suya, Padre eterno, sea usted, Señor, saciándolo, Señor, sus corazones. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pido. Amén y amén. Bueno, damos entonces la invitación para que cada uno de ustedes, amados hermanos, que están allí de tarde a tarde oyendo estos servicios evangelísticos, que sean mañana recibiendo la palabra a través de otros, mis hermanos, que puedan estar aquí llevándola. En el nombre del Señor Jesucristo les bendigo grandemente, que tengan entonces grandes bendiciones en esta día. Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu,
alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.